Buenos días, hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Le doy las gracias a Él por darme la oportunidad de dar la reflexión el día de hoy, y voy a orar para que el Señor se manifieste poderosamente en mi vida y en la vida de ustedes. Padre Celestial, en esta hora pongo mi vida en tus manos, Señor, esta palabra, esta reflexión que voy a entregar, Señor, a mis hermanos. Bendícelos grandemente y que este día, Señor, esté lleno de bendiciones para todos. En el nombre de Jesús, amén. Buscando aquí para poder hablarles, el Señor me entrega este versículo de la Biblia que está en 2 de Corintios 10:18, que dice: no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Este versículo tocó mucho mi corazón, sobre todo cuando uno está en el servicio, cuando uno hace cosas que a lo mejor son importantes para la iglesia, o en todo tipo de cosas que a veces uno empieza a avanzar en la vida y empieza a crecer en distintas áreas, y quizás en nosotros empieza a crecer una altivez de corazón, o nos creemos más importantes, o creemos que porque nos entregan una posición donde podemos ejercer quizás nuestra personalidad o nuestro mando, eso nos hace mejores. Y este texto tocó mucho mi corazón. Y este versículo de 2 de Corintios 10:18 hace una importante reflexión sobre la necesidad de reconocer la aprobación que viene del Señor. Esto significa que debemos ser humildes y no tratar de alabarnos a sí mismos y engrandecernos, ya que la verdadera aprobación proviene del Señor. La sociedad actual y todo lo que se mueve alrededor nuestro, a menudo las personas y nosotros mismos, creo yo, esforzamos por llamar la atención, y sobre todo en este mundo la gente se esfuerza por llamar la atención y ser reconocidos por sus habilidades, por distintas habilidades que sean: el canto, la inteligencia, el deporte, no lo sé, y también los logros de tener un auto o una casa grande o ganar un buen sueldo. Sin embargo, la Biblia contrarresta todo esto y nos enseña que esto no es correcto, de alabarnos a nosotros mismos, y que tenemos que buscar la aprobación de Dios en todo tiempo y esforzarnos por vivir nuestras vidas de acuerdo a su voluntad. En este sentido, es importante entender que la aprobación de Dios no se basa en logros y habilidades que nosotros tengamos. No se trata tampoco de ser perfectos o tener una habilidad especial o una belleza especial o lo que sea que el Señor nos haya entregado de más, o del puesto que tengamos en nuestro trabajo, o del liderazgo incluso que podamos tener en nuestra iglesia. La aprobación de Dios se basa en nuestra humildad. La Biblia habla mucho de ser humildes y en nuestra disposición para seguir las enseñanzas y buscar la voluntad de Dios en todo momento. Como cristianos, yo he aprendido y he ido madurando que debemos esforzarnos a vivir nuestras vidas de acuerdo a los valores y las enseñanzas de la Biblia. Y la humildad es uno de los valores más importantes que tenemos que cultivar. Debemos reconocer que todo lo que tenemos, todo, de todo lo que somos y todo lo que hemos llegado a ser, es todo por la gracia de nuestro Señor y no por nuestros propios méritos, porque nosotros sin Dios no somos nada. Podemos tener dinero o una buena situación, pero sin el Señor no somos nada. Por eso debemos aprender a valorar la aprobación de Dios en todas las cosas, por encima de la aprobación del hombre. Como les decía al principio, donde las personas buscan mucho qué dice la otra persona o la aprobación de los demás
para sentirse bien o importante. Muchas veces, como les decía, buscamos la aprobación de las personas que nos rodean, pero esto no siempre nos llevará a un buen camino, porque quizás hará agrandar nuestros egos o hará sentirnos más importantes de lo que es Dios en esta escalón de prioridades. Si queremos vivir nuestras vidas de acuerdo a la voluntad de Dios, debemos buscar la aprobación de Dios en todo momento, como lo he recalcado. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que este versículo no significa que nosotros debamos reconocer no debamos reconocer y aplaudir el buen trabajo de los demás. Al contrario, siempre tenemos que estar felicitando y dando buena energía a las personas que lo están haciendo bien. Si vemos que alguien está haciendo algo bueno, debemos demostrar nuestro aprecio con un mensaje positivo, con un reconocimiento. Pero sin embargo, debemos de hacerlo de manera sincera y con humildad, como nos enseña nuestro Dios. Porque sabemos que todo lo que hacemos viene de la mano de Dios. Y para concluir esta reflexión, 2 Corintios 10:18 nos enseña una importante lección sobre la humildad y la necesidad de buscar la aprobación de Dios en todo momento. Que tenemos que vivir nuestras vidas de acuerdo a las enseñanzas y valores que nos entrega la Biblia, valorando la aprobación de Dios por encima de todas las cosas. Y que también tenemos que reconocer el trabajo de los demás y ser agradecidos cuando hay personas que nos ayudan en este camino de servicio al Señor, o en el trabajo también. Y no estar con un doble sentimiento dando felicitaciones, abrazos, y por detrás estar podrido de envidia por el crecimiento de otros. Y eso se ve muchas veces. Lo he visto muchas veces en mi vida, cuando estaba en el mundo, en el trabajo, en el área de la música, donde yo me desenvolvía, y también lo he visto en la iglesia. Y es algo en que Dios ha insertado en mí en crecer. El Proverbios 15:33 dice: el temor del Señor imparte sabiduría, y la humildad precede a la honra. Y Filipenses 2:5-8 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por lo contrario, se rebajó voluntariosamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Él es nuestro mayor ejemplo. Jesús mismo nos dio el mejor ejemplo de humildad. Él nos impuso a los demás por ser Dios, ni usó su poder para someter a la gente a su yugo, a su fuerza o a su persona. Todo lo contrario, Él sirvió a todos, sirvió a otros, les acercó al reino de Dios con una actitud humilde, llena de amor, compasión, y fue tanta su humildad que hasta estuvo dispuesto a morir por nosotros en la cruz, para abrirnos el camino al cielo, a Dios Padre y la salvación eterna. Nosotros estamos llamados a imitar su ejemplo, seamos humildes, seamos como Jesús. Que el Señor los bendiga, hermano. Los quiero mucho y les mando un gran abrazo.